Bendito Dios, le damos gracias porque nos permite en este día el podernos reunir. Gracias a usted por acompañarnos en el día de hoy. Gracias por permitirnos el estar reunidos para glorificar y alabar y exaltar su santo nombre. Celebrando en el día de hoy un día glorioso, un día lleno de victoria, porque Él nos ha dado la victoria hacia la muerte. Hemos estado hablando durante las 3 semanas pasadas sobre referente a la muerte. Y hoy es un día donde Él, que murió, resucitó, fue crucificado y resucitó al tercer día, en un día como hoy, ¿sí? Y que nos ha dado la victoria para esa muerte. Nos ha dado la victoria para celebrar que somos llamados hijos de Dios por el amor que Él tuvo en obediencia para llegar a esa cruz, morir y en un día resucitar al tercer día para darnos esa victoria y tener acceso al Padre por medio de su grande obediencia, por esa labor que Él hizo, por ese sacrificio de dar su cuerpo, ¿sí? De dar su vida para que usted y yo en este día podamos estar reunidos celebrando esa victoria en Cristo Jesús. Porque es para la gloria para Él, no es para nosotros. Nosotros glorificamos, ¿sí? El nombre de Jesucristo por el amor que Él tuvo para con nosotros. Y le damos gracias al Padre por haber mandado a su Hijo unigénito a dar su vida por cada uno de nosotros, dándole gloria a Él. Porque por la obediencia del Hijo nosotros somos salvos y de esa misma manera debemos de ser agradecidos con el Señor. Amén. Entonces, este día no es el día del conejo, no es el día, un fin de semana largo, como en muchos países de Latinoamérica, donde eso es de pura vacaciones, ir de ir a la playa, de ir a festejar con alcohol, divirtiéndose. Es un día, mi amado, que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, creo yo, no es algo que se estipula como un punto, sino es lo que yo pienso y lo que yo digo, ¿sí? Que es un día, son estos días de Semana Santa, estos días de darle gracias a Dios por ese gran sacrificio de Jesucristo en esa cruz, ¿sí? No es día de diversión, no es día de darle gozo a nuestra carne. Son días en donde tenemos que ir a la playa a disfrutar del calor, del tiempo. Son días en los cuales nosotros tenemos que ayunar, orar y darle gracias a Dios, ¿sí? Por haber permitido que su Hijo haya dado su vida por usted y por mí. Que eso es lo que yo creo, ¿sí? Eso es lo que yo creo. Yo no estoy en contra de que se vayan a disfrutar, yo no estoy en contra de que se vayan de vacaciones, yo no estoy en contra de nada de eso. Lo único que yo le estoy diciendo, que yo en mi forma de pensar, en lo que tengo yo en mi corazón, es agradecer a Dios toda esta semana, ¿sí? En vez de andar de vacaciones, estar ayunando, orando y agradeciéndole al Señor. Espero que más de uno, así como les había dicho la semana, haya siquiera ayunado 2 o 3 días de este fin de semana. Y si no lo hizo, bueno, pues usted prepare su corazón para hacerlo. Nunca es tarde para empezar a hacerlo. Entonces, yo le digo una cosa, simplemente nada más nosotros debemos de ser agradecidos con nuestro Padre Celestial. Amén. Eso es lo único que yo le digo. Usted se puede ir a divertir otras fechas, no necesariamente debe de ser en Semana Santa. ¿Sí? Como en México lo celebran que todos yéndose a la playa, Acapulco, todas las playas de México están abarrotadas, ¿no? Pero, amado,
Yo creo que esa no es la manera de agradecerle a Dios por haber mandado a su hijo unigénito. ¿Sí? Eso es lo que yo creo, como les digo, esos son mis creencias, ¿sí? Eso es lo que yo creo, ¿sí? Que no es la manera de darle gracias a Dios, no es la manera de ser agradecidos con el Señor. Entonces, yo ahí lo dejo, no quiero meterme más en controversia, simplemente es lo que yo pienso, ¿no? Y el día de hoy es un día de victoria para nosotros los creyentes, nosotros los que somos llamados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Nosotros que hemos y sabemos y conocemos la grandeza de nuestro Dios, que hemos visto la mano poderosa en nuestras vidas. Porque de ahí de donde tú estabas, de ese lodo cenagoso, el Señor te sacó y te trajo a este lugar, a donde está esa luz admirable que es en Cristo Jesús. Amén. Es un día donde tenemos que celebrar, es un día de victoria, es un día a donde le damos gracias a Dios porque Jesucristo venció la muerte para darnos a nosotros vida y vida eterna, mi amado, ¿sí? Esa es la gran importancia de todo lo que hizo Jesucristo, ¿sí? De haber dado su vida por usted y por mí, para ser nosotros lavados, ¿sí? Para ser nosotros restaurados, ser transformados por su sangre, ser lavados y tener acceso al Padre por medio de él. Es un día donde podemos decirle gracias, Señor, ¿sí? Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por esa victoria que tú nos has dado, porque tú nos has de reforzar las fuerzas, porque tú nos vas a dar fuerzas a nuestras rodillas, porque tú nos sostienes de nuestro brazo derecho para darle a Él toda la gloria y toda la honra, porque Él es el único que se la merece. Entonces, este es un día a donde nosotros como creyentes celebramos esa resurrección, a donde nosotros celebramos esa vida en Cristo Jesús, a donde nosotros celebramos, ¿sí? Que nosotros somos, ¿sí? Creyentes llamados hijos de Dios. Que algún día estaremos con el Padre para gozarnos, que algún día estaremos para glorificar su santo nombre, que algún día estaremos con Él por la eternidad, agradeciéndole por ese sacrificio que él hizo en ese madero y haber resucitado al tercer día, haber arrebatado las llaves de la muerte y decirle al enemigo que a partir de este día y a partir de ese momento cuando Él fue a la cruz, nosotros tenemos el poder de tenerlo bajo nuestros pies en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces esa es en sí lo que yo creo, mi amado, lo que yo siento en mi corazón. No es otra cosa más que lo que yo creo y esas convicciones que yo tengo. Así es que lo que usted pueda pensar, lo que usted quiera verlo, véalo de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Sí? Estudie la palabra del Señor. Vea lo que Jesucristo hizo por usted y por mí, para que nosotros fuésemos perdonados y tener acceso al Padre por medio de Él. Porque por sus llagas nosotros somos sanos. Por lo que Él dio en ese madero, por lo que Él pasó en ese día, ¿sí? Nosotros podemos estar aquí agradeciendo su santo, agradeciendo por la vida que nos da, por la salud que nos da y por la victoria que nos ha dado hasta el día de hoy, mi amado. Amén. Entonces, la palabra del día de hoy, ya se la dije, resurrección. Ese es el nombre de la palabra del día de hoy, resurrección. Y hay algo bien importante donde el Señor me llevó a Mateo capítulo 28. Lo vamos a leer del 1 hasta el 10. Lo vamos a leer hasta el 8, pero no, lo vamos a leer hasta el 10. Y mire, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo a él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos.
el ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: el que se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó, y ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y le adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que él dice: no está aquí al que buscan, al que fue crucificado. ¿Por qué? Porque él ha resucitado. Amén. Entonces, en Mateo, ahí mismo de Mateo 28:6, fíjese lo que dice: no está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Entonces, mi amado, yo estaba viendo el día de ayer, creo que ayer o el viernes, no me acuerdo. Estaba viendo un reportaje sobre En busca del ADN de Jesús, un programa de historia, y estaba viendo yo que salió un señor ahí que dijo que eran los huesos de Jesús. Y la palabra del Señor dice, y ahorita me acordé de eso, ¿no? Porque dice aquí la palabra del Señor, dice: no está aquí, pues ha resucitado tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Entonces el hombre el historiador, o el que tenía los huesos de Jesús, el otro era uno que estudia la palabra del Señor. Y le dijo: pues yo no creo, o sea, yo no te creo, ¿sí?, que esos huesos sean de Jesús, dice, porque Jesús resucitó y sus huesos no pueden haber estado ahí, ¿sí? Entonces, a lo que voy es de que me acordé, ¿no?, de esa controversia que tuvo el geólogo con el historiador, ¿no?, con el que lee la Biblia. Y la Biblia, pues ahí están los hechos, está escrito en la historia de la Biblia, está escrito que Jesús murió, pero resucitó al tercer día. Y vino un ángel y dijo: a ver, pásenle, pues vengan a ver. Es realmente, él ha resucitado. Al que crucificaron, dice: no está aquí. ¿Sí? Véanlo. Pasen a ver que él no está aquí. En realidad, amado, debemos de entender nosotros, y debemos de ver que tenemos que tener ese conocimiento de la palabra, así como este estudioso de la Biblia, de reconocer, ¿verdad?, y de darles a entender a esa gente que realmente el Señor Jesucristo resucitó, que no puede haber huesos, ¿sí?, de Jesús, porque Él resucitó de entre los muertos al tercer día. Entonces, amado, la resurrección de Jesucristo es una de las verdades, de las más poderosas, ¿sí?, esenciales del Evangelio, ¿sí? Es una de las verdades que es lo más importante, yo digo, de todas las cosas, ¿no? Si lo vemos de esa manera, tenemos que verlo, tenemos que decirle a las personas, tenemos que insistir en que deben de creer que él murió, pero resucitó al tercer día. Entonces, mire, lo que lo voy a llevar aquí a 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 8, y vamos a leerlo así. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos. Óigalo. Si se aferran
a la palabra que les prediqué. De modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Óigalo, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vivían todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Sí? Y está hablando Pablo. Yo le voy a decir una cosa, mi amado. La pregunta es, ¿cuál es la importancia? Oiga bien lo que le voy a decir. ¿Cuál es la importancia de la resurrección de Cristo para los que creen en Él? ¿Cuál es la importancia? Y le voy a nombrar 7 puntos, de los cuales quiero que usted ponga mucha atención, porque ¿cuál es la importancia de la resurrección de Cristo para los que creen en Él? ¿Habrá alguien que le pregunte a usted qué importancia tiene que Él haya resucitado? Y usted va a tener 7 respuestas, ¿sí?, para decirle a ellos lo que usted cree y lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Amén. Esto es a lo que yo quiero que usted entienda, es de que no nada más, ¿sí?, no es algo simple, porque nadie ha resucitado. Nadie ha venido de entre los muertos, más que el único Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Él es el único. Nadie ha resucitado, solamente Jesucristo, el único. Entonces yo quiero que usted entienda esto. Punto número 1. Prueba que Él es el Hijo de Dios. Y vamos a verlo. ¿Por qué? Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18 de Juan. Y dice la palabra del Señor así: por eso me ama el Padre, porque entregó mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Amén. Entonces, lo que Él hizo fue hacer el mandamiento del Padre, ¿sí? Y Él cumplió de esa manera ese mandamiento, y de esa misma manera, mis amados, nosotros tenemos que cumplir con esos mandamientos, estatutos y decretos que nos ha dejado el Señor para que nosotros podamos lograr todas las cosas que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Amén. Porque si no lo somos obedientes, no vamos a poder lograr ninguna de las cosas. Entonces yo le digo simplemente, necesitamos nosotros tener en cuenta que las cosas que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, no nada más es decir, ay, es que Él resucitó por alguna razón, resucitó para darle a usted la victoria. Y mire lo que dice Romanos 1:4. Pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. ¿Sí? Él es Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Entonces, ¿qué decía? Prueba que Él es el Hijo de Dios. Punto número 2. Garantiza la eficacia de su muerte redentora. De ahí mismo de Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos, óigalo, también nosotros llevemos una vida nueva. Amén. Amado, es difícil y voy a tocar este punto y yo sé que a muchos no les gusta lo que les digo, que se molestan por lo que les digo, pero es que es la mera verdad. O usted es un hijo de Dios o usted es un hijo de Satanás. Simplemente. ¿Por qué? Porque cuando usted viene a Cristo Jesús, ¿sí? Usted empieza a hacer una nueva vida, ¿sí? Porque así mismo, como dice que fue sepultado, usted está naciendo de nuevo a una vida en Cristo Jesús. Aunque no le guste lo que quiera oír, ¿qué quiere oír? Que al que terminamos vamos a ir a buscar los huevos allá afuera, que hay muchos regalos ahí. ¿Qué quiere escuchar? Le tengo que decir que usted tiene que vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Nos acordamos nada más de Dios nomás el domingo, porque de lunes a sábado se nos olvida que nosotros somos hijos de Dios, llamados hijos de Dios, creyentes, cristianos, pero no llevando una vida santa delante de Él. Entonces, mi amado, necesitamos, yo no lo digo, lo dice aquí la palabra del Señor, ¿sí? Dice, por tanto, óigalo, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. ¿A fin de qué? Así como Cristo resucitó por el poder del Padre, nosotros llevemos una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Tómelo como quiera, mi hermano, y véalo como dice la palabra del Señor. Simplemente tenemos que enfocarnos a lo que nos habla la palabra del Señor. No lo que digo yo, lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Entonces, amado, nosotros debemos entender, ¿sí?, que Él garantiza la eficacia de su muerte redentora. Amén. Punto número 3. Verifica la verdad de las Escrituras. Y yo le digo una cosa. Vamos a ver por qué dice que verifica, ¿sí?, la eficacia, la verdad de las Escrituras. Salmos capítulo 16, versículo 10. Y dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Amén. Entonces, amado, vamos a Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 44. Vamos a leerlo hasta el 47. Y dice la palabra del Señor. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenían que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día,
y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Mire, amado, nosotros, ¿sí? Necesitamos, y mi labor es esa, de predicar el arrepentimiento, ¿sí? De que usted y yo nos arrepintamos, ¿sí? De hacer tantas cosas que no debemos de hacer, de arrepentirnos, ¿sí? Para que por medio de Cristo Jesús y por su sangre nosotros seamos lavados, ¿sí? Esa es la labor. A veces dirán, no se cansa de decir lo mismo el pastor, no me voy a cansar nunca porque la palabra del Señor dice que yo tengo, ¿sí? Yo tengo que predicar el arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Amén. Es lo que tengo que hacer. Le guste o no. Desgraciadamente a veces no nos gusta, ¿sí? Oír lo mismo, pero si lo mismo le va a llevar a la verdad lo va a hacer libre y de esa manera usted va a poder entender, pues yo no me canso tampoco de decir, ¿sí? Tampoco me voy a cansar, porque así mismo como Jesucristo padeció para que usted y yo nosotros fuésemos salvos porque Él resucitó al tercer día, de esa misma manera que Él aguantó todas las cosas, de esa misma manera yo voy a aguantar sus críticas, sus habladurías que vengan hacia mí. O sea, al final de cuentas, ¿sabe qué? No hablan para mí, hablan de lo que la palabra del Señor dice. Entonces yo no tengo ningún inconveniente en poder recibir de usted, pues que digan cosas de mí, no me importa. A mí lo único que me importa es de que usted reciba la palabra del Señor para que usted se arrepienta, ¿sí? Y por medio de Cristo Jesús, cuando usted se arrepiente, usted reciba el perdón de sus pecados. Amén. Eso es lo único que tengo que hacer. Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 31, dice la palabra del Señor. Amado, usted ponga atención de las cosas que la palabra del Señor nos está hablando en el día de hoy. Fue así como previo lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Amado, le digo una cosa, Dios nunca va a permitir que usted llegue a ese sepulcro. No va a permitir que usted vaya y muera. Lo hemos visto que no nada más es la muerte, nada más es del cuerpo, sino es la muerte espiritual, ¿sí? Hemos visto que no nada más es esa muerte la que nosotros nos debe de preocupar, sino que nos debe de preocupar el entender que después de esta vida, ¿a dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Porque nosotros somos seres eternos. Amén. Por eso es bien importante que estuvimos hablando de la muerte en tres domingos para terminar hoy, para ver la gloriosa manera en que Jesucristo nos dio la victoria para ser completamente perdonados, ¿sí? Que seamos nosotros los que nos arrepintamos de todas las cosas y podamos entender y reconocer a nuestro Señor y Salvador que es Jesucristo. No hay otra manera, mi amado, ¿sí? 4. Es prueba del juicio futuro a los que hacen maldad. Es prueba del juicio futuro a los que hacen maldad. Vaya ahí a Hechos, ahí mismo de Hechos 17. 17, versículo 23, y lo vamos a leer hasta el 28. Quiero que le ponga mucho usted atención a esto. Versículo 17,
capítulo 17, versículo del 30 al 31. 30, 31. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, pero ahora manda a todos en todas partes. Óigalo bien, amado, Pero hoy, ¿sí? Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Pero ahora, óigalo, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que se juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos a levantarlo de entre los muertos, y ese es Jesucristo mismo. Amén. Amado, yo no lo digo. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, cuando usted era ignorante a la palabra del Señor, cuando usted no conocía del Señor. Pero ahora, ¿qué dice? Pero ahora manda a todos, ahora que ya conoce del Señor, ahora que ya entiende del Señor, ahora que ya ha conocido del Señor, de su gran misericordia. ¿Qué dice? Ahora manda a todos en todas partes, no nada más aquí. En todas partes, ¿sí? Que se arrepientan de todas sus maldades, de todas sus iniquidades. El arrepentimiento, mi amado, quiere decir nada más es una sola cosa. Cuando ya vimos que nosotros debemos de tener una vida nueva, un llamado nuevo, un camino nuevo, que hemos dejado las cosas viejas y hecha que aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros empezamos en esa vida nueva, el arrepentimiento quiere decir que nosotros vamos a dar, ¿sí? Un paso a la vez, un paso para dejar el pasado. No podemos dar un arrepentimiento de 360 grados. ¿Por qué, mi amado? Porque usted va a regresar al mismo punto. El arrepentimiento es un paso como el de la ranita cuando le enseñaron para usar la regla. Es de 180 grados, uno vamos para adelante, usted da el primer paso y vuelve otra vez a dar el paso y vuelve otra vez a dar el paso. ¿Por qué? Porque usted va para enfrente, va para una nueva vida en Cristo Jesús. Usted no retrocede para agarrar impulso. Usted va hacia adelante buscando esa vida nueva en Cristo Jesús, en arrepentimiento día a día. Amén. Ese es el arrepentimiento. Eso es lo que habla del arrepentimiento. Es que usted va a dejar de hacer las cosas malas para empezar a hacer lo correcto delante del Señor. Usted le pide ayuda a Él porque Jesús sabe, ¿sí? Jesús sabe las cosas que usted padece, ¿sí? Porque Él estuvo en este mundo. Lo difícil que es para mantenernos y sostenernos en el camino verdadero, en esa vida nueva. Él sabe lo difícil que es, pero con Él todo es posible, mi amado. Porque Él nos sostiene de nuestro brazo derecho. Él está ahí para ayudarnos. Él te da fuerzas a tus rodillas para que no decaigas. Y si te caes, Él te levanta, porque Él dice que Él levanta al caído y le da fuerzas al que ya no las tiene. Amén. Entonces usted debe de ser de esa manera. ¿Sí? Nosotros tenemos que ir en progreso, no en deceso. ¿Sí? Nosotros vamos al progreso, a una vida eterna, allá con el Creador, a pasar nuestra eternidad gozándonos con Él. En ese arrepentimiento que empieza desde este momento. Amén. Entonces, quiero que le quede bien claro lo que es el arrepentimiento. No quiero que vague más, que busque ese punto de arrepentimiento que usted necesita en su vida para que usted siga caminando y busque esa vida nueva que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mi amado, quiero decirle qué es eso, ¿no? Es la prueba del juicio futuro a los que hacen maldad, ¿sí?
Entonces yo le quiero decir con esto, no nada más, ¿sí? Aunque por nuestra ignorancia, a veces, por nuestra ignorancia, dice que el Señor nos ha pasado las cosas, porque no le sabíamos. Pero ahora que los conocemos, amado, va a ser bien difícil para que nosotros pongamos una excusa, para que nosotros podamos decir, es que yo no sabía. Y el asunto de esto es de que entre usted más sepa de la palabra del Señor, entre usted más sepa de las cosas que Dios ha hecho y ha dejado escritas para nuestras vidas, va a tener usted más responsabilidad para llevar esa vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado, nada más necesitamos, ¿sí? Estar perseverando en las cosas del Señor. Simplemente, mi amado, no necesitamos hacer otra cosa. 5. Es el fundamento por el cual Cristo da al Espíritu Santo y la vida espiritual a su pueblo. Es el fundamento por el cual Cristo da el Espíritu Santo y la vida espiritual a su pueblo. ¿Por qué? Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20, versículo 22. 20, 22. 20, 22 de Juan. Y dice la palabra del Señor, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Amén. Entonces, mi amado, de Él vienen todas las cosas. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Entonces, amado, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Dice la palabra del Señor. 15, 45. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida, que es Cristo. Amén. Entonces, amado, ¿sí? Y la base de su ministerio celestial de interceder, óigalo bien, de interceder por el creyente. Ahora, ¿sí? Vamos a ir a Hebreos. Hebreos, capítulo 7, versículo 23 al 28. Lo vamos a leer. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero, o sea que nunca termina. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. Ya que vive siempre, óigalo, ya que vive siempre para interceder
por ellos. ¿Qué quiere decir interceder? ¿Qué quiere decir? Es como si tú tuviera su abogado. Él es el abogado de usted. Dice que abogado tenemos ante el Padre, que es Jesucristo el justo. Amén. Él es el que intercede y el que habla por usted. El que es el que dice, Padre, mira, no le dejes caer el rayo. Mira mis manos. Mira lo que parece por él. Hey, dale otra chance. Yo padecí por él. Él intercede por usted y por mí. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, el que no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Amén. Entonces, mi amado, déjeme decirle con esto, ¿no? Si no sabía usted la historia de los sacerdotes, de lo como habla, ¿no? Los sacerdotes tenían que mantenerse en santidad, ¿verdad? Para llegar al día que tenían que ir a ofrecer perdón por los pecados del pueblo. Entonces, la historia narra diferentes etapas, ¿verdad? Pero amarraban al sacerdote. Porque si el sacerdote no andaba puro o no estaba caminando en las cosas de Dios bien, al momento de que él entraba para entrar su sacrificio, porque primero tenía que él ser primero lavado, para que después él hablara por el pueblo. Entonces Dios mandaba su perdón de una manera al pueblo, pero por medio de ese sacerdote. Entonces cuando el sacerdote no estaba bien delante del Señor, al momento de que entraba al templo, ¿sí?, a donde se hacían los sacrificios en ese tabernáculo, ¡pum!, caía muerto. Y como nadie podía entrar si no estaba santo, pues todos los que fueran a entrar iban a pasar lo mismo, iban a quedar muertos. Entonces por eso lo amarraban, porque si él no iba puro, porque si él no caminaba en las cosas de Dios, amado, caía muerto y entonces tenían que jalarlo con la cuerda para sacarlo. ¿Sí? Esa es la historia que habla de los sacerdotes. Sin en cambio Jesucristo, ¿sí?, él hizo una sola vez nada más. Hizo un solo sacrificio en su vida, resucitó al tercer día para que usted y yo tuviéramos una vida gloriosa y plena en él. Amén. Porque la gloria es para él, no para usted. Entonces, mi amado, eso es lo que yo le quiero explicar con esto, ¿no? Tenemos a un gran sacerdote que fue puro y santo para que nosotros pudiésemos estar en el día de hoy glorificando y exaltando su santo nombre. Entonces, mi amado, 6. Da seguridad al creyente de su futura herencia celestial. De su futura herencia celestial. ¿Sí? Él nos da, ¿sí?, Él nos da esa seguridad de su futura herencia celestial. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Y dice la palabra del Señor: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante, óigalo bien, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, dice la palabra del Señor. Amén.
Es una manera de darle gracias al Señor por lo que usted está oyendo de la palabra del Señor. Dios es bueno, mi amor. Y el hecho de quedarnos nada más a conocer su palabra, estos versículos que nos, en vez, esta palabra te tiene que fortalecer en el espíritu para seguir haciendo las cosas correctas delante del Señor. Estas escrituras o estos versículos que tú escuchas y que el Señor pone en tu corazón son para que tú reavives ese fuego si ya se está apagando dentro de tu corazón. Gracias, Señor, por esto. Simplemente yo te digo esto. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Amén. Entonces, mi amado, yo le digo esto. Y de su resurrección a transformación cuando el Señor vuelva. Juan capítulo 14, versículo 3. Y dice la palabra de Dios: y si me voy y si lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Amén. Entonces, mi amado, nosotros vamos a estar con Él. Espero y creo que todos los que estamos aquí estaremos con el Señor. Que todos, cuando nos veamos allá en el cielo, podamos decir: hemos permanecido y estuvimos permaneciendo en las cosas del Señor. Creo yo que la mejor satisfacción como líder de esta iglesia, no como la cabeza, porque la cabeza es Cristo Jesús, como líder de esta iglesia, como pastor, la mejor satisfacción es de que algún día vernos a todos los que están aquí reunidos, el podernos reunir algún día allá en el cielo y glorificar el nombre del Señor todos juntos, así como lo hacemos aquí. Creo que esa es la mejor satisfacción que pudiéramos tener. Como líder, no como cabeza, ya ves, como líder. De estar algún día todos reunidos, glorificando el nombre del Señor. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Qué promesa tan grande del Señor. ¿Sí? ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Entonces, amado, realmente necesitamos estar unidos al Señor Jesucristo para que nosotros podamos ser resucitados y levantados el día que tengamos que partir con el Señor. Amén. Simplemente. Punto número 7. Pone a disposición del creyente la presencia de Cristo y su poder sobre el pecado en la vida diaria. Pone a disposición del creyente la presencia de Cristo y su poder sobre el pecado
en la vida diaria. Amado, las cosas que Jesús hizo para que usted y yo estuviésemos y tuviésemos la victoria, tuvo que haber padecido todo lo que padeció para que Él nos diera dado y nos dé la victoria. Gálatas capítulo 2, versículo 20, y dice la palabra del Señor: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén. Yo creo que no necesitamos más. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, esa es todas las cosas que podemos nosotros engloriarnos, en darle gloria a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Efesios capítulo 1, versículo 18 y 20. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Amén. Entonces, mi amado, simplemente la resurrección está bien comprobada históricamente. ¿Sí? En este libro tan valioso de la vida. Después de ser, o después de haber resucitado, Cristo, óigalo bien, Cristo permaneció en la tierra por 40 días. ¿Sí? Apareciéndoles y hablándoles a los apóstoles y a muchos de sus seguidores. Con eso voy a terminar. Vamos a ver 1, 2, 3, 5 escrituras más. Esta es mi conclusión del día de hoy. De lo que es y de lo que significa para nosotros los creyentes la resurrección. Jesucristo resucitó, vive ahora y le interesa a cada uno de sus hijos individualmente, no en grupo, individualmente. ¿Sí? Usted es una parte valiosa, ¿sí? Usted es una joya, ¿sí? Para Dios. Usted ha sido el pueblo escogido por Dios, pero individualmente, porque cada uno tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza. Amén. Entonces, está con ellos en la persona del Espíritu Santo. Y vamos a verlo. Juan capítulo 14, (16) y luego vamos a leer el 26. Y dice la palabra del Señor: y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Y dice el 26: pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Amén. Entonces, y mediante de su palabra, Juan
capítulo 14, versículo 23. Les contestó Jesús: el que me ama, óigalo bien, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Amén. Fíjese qué importancia, ¿no? Usted me podrá cuestionar por decirle, por a veces decirle cosas que usted no quiere escuchar. Usted quiere oír que yo nomás lo palmee. Ay, sí, hermano, vaya y siga haciendo las cosas que siga haciendo, y usted venga aquí el domingo, le perdona al Señor y el Señor le va a perdonar, y de todos modos, no importa del mundo, y el domingo aquí lo quiero ver. No, amado, no se trata de eso. Se trata de que el Espíritu Santo que mora en usted le haga recuerdo de todo lo que escucha de la palabra del Señor, no de lo que escucha de mí, no de lo que escucha de mis palabras, lo que escucha la palabra del Señor, que usted debe de caminar en una vida nueva en Cristo Jesús, manteniéndose unido, como lo hemos visto, manteniéndonos unidos con Cristo para que seamos completamente resucitados junto con Él. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Entonces, amado, simplemente tenemos que entender esto, ¿sí? Que le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra. ¿Qué dice? Obedecerá. El que me ama va a obedecer. No es que yo se lo estoy diciendo, amado, es que dice la palabra del Señor. Y le contestó Jesús: el que me ama va a obedecerme, simplemente así. Va a obedecer mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Amado, entiéndame, ¿sí? Entienda esto. El arrepentirnos de todos nuestros pecados, ya le dije, es caminar hacia el frente y no retroceder. Tener una vida nueva en Cristo Jesús. Caminar de acuerdo a la voluntad del Padre y no a la de nosotros. Hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros. ¿Por qué? Porque le dijo y le contestó Jesús: haga de cuenta esta palabra para usted. Le contestó Jesús. De todas sus cosas que usted tenga en su mente, mi amado, le contesta Jesús y dice: el que me ama obedecerá mi palabra. Óigalo. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Amado, yo creo que tenemos que tener en cuenta que no a veces son los regaños, que no a veces es el regaño del pastor, que no a veces es la palabra del pastor, sino es la palabra del Señor que quiere hacernos reflexionar, que necesitamos entender, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos tener una vida nueva en Cristo Jesús, y que todo mundo vea la gloria del Señor en nuestras vidas, porque somos hijos de Dios. Amén. Que no sea en vano lo que el Señor Jesucristo hizo, porque usted no quiere entender, ¿sí? No importa cuál sea su condición, mi amado, débil, pobre, humilde, aparentemente insignificante, ¿sí? Él se preocupa por usted y le interesa cada detalle de las luchas y pruebas de su vida. Simplemente. Él les ofrece tanto la gracia que es suficiente, y se lo voy a decir por qué. ¿Sí? Segunda de Corintios. Capítulo 12, versículo 12:9. Pero él me dijo: ¿te basta con mi gracia?
Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Amén. Entonces, amado, con su presencia para guiarnos al cielo, Mateo, capítulo 18, Dieciocho, 20. 18, 20. Pero se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces 7? Amado, Hechos. Hechos, versículo 18. Dieciocho, 10. Dice la palabra del Señor. Pues estoy contigo, aunque te ataquen, óigalo bien lo que le voy a decir. Pues estoy contigo, aunque te ataquen, no voy a dejar a nadie que te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Le decía el Señor a Pablo, ¿sí? No tengas miedo de hablar, no tengas miedo de decir lo que yo he hecho en ti. Y le dice, no tengas miedo porque nadie te va a hacer daño. Y es lo mismo que yo le puedo decir a usted y lo que el Señor nos enseña con este tema. Que Dios te cuida y te protege y Él no va a permitir que nada malo te suceda en tu vida, porque Él es tu protector. Así lo dice la palabra del Señor. Que Él es nuestro Dios protector. El que guarda a sus hijos. El que te arropa en su manto santo y su mano poderosa no se aparta de ti por ningún instante. Que ni los rayos del sol ni de la luna te van a hacer daño, porque Él está guardándote. Amén. Entonces, mi amado, esa es la respuesta para el creyente ante todo temor, cada duda, cada problema, cada quebrantamiento de corazón y cada desánimo. Te digo una cosa, Jesús está contigo. Amén. Esta fue la palabra del Señor que estuvimos buscando durante 4 semanas. La muerte y ahora la resurrección. Creo y espero en Dios que el Espíritu Santo le traiga toda esa revelación que usted necesita. Espero en el Señor que el Espíritu Santo le traiga recuerdo de todo lo que ha escuchado. Y que si no se acuerda o si se le pasó por algo, ahí está en Facebook Live. Y también lo vamos a tener en YouTube esta prédica. Y espero que usted la oiga y la vuelva a oír y la vuelva a estudiar. Estúdiela, medítela. Y que sea el Espíritu Santo el que le traiga esa revelación para que usted entienda que nosotros debemos de caminar en esa vida nueva en Cristo Jesús. Porque Él murió y resucitó al tercer día para que usted y yo tengamos una vida plena, nueva en Cristo Jesús. Amén, amado. Póngase de pie. Y vamos a darle gracias a Dios por su grande amor y por su grande bondad.
y por esta su palabra, y por su amor, y por su fidelidad, y por su gran misericordia, por el cual nos arropa el Señor Jesucristo. Bendito Dios, gracias te damos, Señor.